Estoy feliz y contento de volver a compartir con ustedes, mis hermanos, de esta maravillosa serie de revelaciones de esperanza. Revelación de esperanza porque Apocalipsis significa revelación y porque muchas veces la gente tiene miedo del Apocalipsis, pero en realidad es un libro de esperanza. Hoy vamos a estudiar un tema apasionante que tiene que ver con nosotros hoy, con el suelo donde estamos pisando. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos estamos por un nuevo día de vida, por un nuevo día donde estamos estudiando tu palabra. Estamos dispuestos a abrir tu palabra y estamos dispuestos a ver a lo largo de toda la historia cómo tú te mantienes obrando en nuestras vidas, te mantienes obrando en nuestra historia y manifiestas tu poder a través del cumplimiento de todas las profecías. Gracias por tu amor y perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar directamente en el tema. Revelación de esperanza es un tema que nos ayuda a conocer un poco más de Dios, de su amor. En este caso vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis, cómo el libro de Revelaciones predice a los Estados Unidos en la profecía. Muchos de ustedes están viendo esto desde los Estados Unidos y es muy bueno porque estamos pisando tierra que está predicha en la profecía a través de simbolismo y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. No sé cuántos de ustedes en el libro o en la clase de Historia Universal escucharon la historia de Cristóbal Colón, cuando en 1492 vino con sus barcos para América y conoció el nuevo continente americano que es hoy en día. Sin embargo, más adelante, diferentes viajes fueron surgiendo de diferentes partes, no solamente de España, sino también de Portugal, de Inglaterra, de diferentes lugares comenzaron a viajar para el nuevo continente. En ese momento, un grupo también de peregrinos que venían de Inglaterra, eran puritanos en 1620, llegaron a Estados Unidos intentando cambiar los paradigmas sociales que existían en Europa. Ellos buscaron de alguna manera cambiar el sistema religioso que había perseguido a tantos cristianos en Europa por no seguir la verdad, y ellos se sentaron en América con un principio de la libertad, de la igualdad. Sin embargo, en muchas ocasiones este principio no fue llevado de la mejor manera porque terminaron convirtiéndose en el peor enemigo, en el enemigo que ellos estaban huyendo. Ellos se establecieron en Massachusetts, específicamente en Plymouth, y a partir de allí comenzaron a establecer un nuevo sistema de dominio a través del cual ellos pudieran mantener su libertad. Sin embargo, déjenme leer acá lo que dice: cuando un gobierno busca forzar a sus ciudadanos a aceptar sus creencias religiosas, como resultado viene la persecución. Y eso fue justamente lo que pasó en este lugar. Cuando una persona estaba yendo en contra de lo que querían los puritanos, entonces los castigaban, los magistrados tenían todo el derecho de ponerle una pena, como para que ellos no siguieran expandiendo sus creencias o sus ideologías. En el libro de Martin, volumen 5, página 297, dice: muy pocos, incluso de los grandes pensadores y moralistas del siglo XVII, tenían una concepción justa del gran principio del Nuevo Testamento, que reconocía a Dios como el único juez de la fe humana. Así que a pesar de que ellos vinieron a América, intentaron establecer un nuevo sistema, muy pocos entendían concretamente en qué se basaba el principio de que Dios es el único juez de toda esta historia. Roger Williams fue uno de los primeros que vino e intentó comenzar a enseñar nuevas ideas bíblicas. Ellos dijeron: está bien, qué bueno que se están basando en la palabra de Dios, sin embargo, es necesario mejorar, es necesario crecer. La verdad es progresiva. Y en base a eso, él comenzó a intentar enseñar en esa comunidad, en esa colonia de Plymouth, pero eventualmente fue tildado de hereje, fue tildado de una persona que estaba yendo en contra de los principios de esa colonia, así que fue expulsado de la colonia y él tuvo que huir, y en esa huida se encontró con un pueblo de tribus originarias amigos que los recibieron muy bien y los salvaron. Eventualmente él se fue a otra costa y en esa costa fundó los principios de esta nación. En una isla pequeña llamada Rhode Island, que aún hoy existe, comenzó a surgir un nuevo principio, que es la base de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que cada hombre debe tener la libertad de adorar a Dios de acuerdo con su conciencia. Cada hombre tiene que tener la libertad de adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Un principio de libertad, un principio que
Roger Williams instituyó a lo largo, al inicio y se ha mantenido a lo largo de toda la historia. ¿Saben? La Constitución de Estados Unidos mantuvo ese principio y dice lo siguiente: el Congreso no decretará ninguna ley con respecto al establecimiento de ninguna o de alguna religión o prohibirá el libre ejercicio de la misma. Quiere decir que el Congreso no tiene nada que ver en relación a esto, eso es libre a la conciencia. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en relación a este tema de adoración y la libertad de conciencia y Estados Unidos de América. Recuerden, si está en la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Vamos a estudiar este tema a profundidad. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis 13. Ayer estuvimos estudiando la primera parte de Apocalipsis 13 y hoy vamos a estudiar más a profundidad en qué consiste estas bestias que surgen en Apocalipsis, cuál es la misión de estas bestias y en qué sentido nosotros podemos evitar ser engañados por las trampas del enemigo que le da poder a estas bestias. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Diferente, porque no está subiendo del agua como la mayoría de la gente, sino que está subiendo de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que vemos todas las características, siempre es un simbolismo de algo. Sabemos que los cuernos también simbolizan reinos, sistemas de control. Sabemos que el cordero significa algo, sabemos que el dragón significa otra cosa, que la tierra significa otra cosa. Así que vamos a ver, vamos a desentrañar este misterio y el significado. Vamos a recordar que reino significa, un cuerno significa un reino sobre la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Porque Daniel 7:23 nos dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que bestia es reino, básicamente. Así que aquí tenemos el reino o poder político, que es el simbolismo de la bestia. Apocalipsis 17:5 dice: me dijo también, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Recuerdan que la mayoría de las bestias salían del agua. Por eso, si las aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, entonces, ¿de dónde surge este poder? Vamos a ver si este poder surge del mismo lugar. Dice: subía de la tierra. Esta bestia sube de la tierra, así que no sube del agua. Y cuando hay una diferencia de dónde sube, es importante destacarla. Ahora, si agua significa muchedumbres, aquí vemos que la primera bestia surge del mar, pero en esta segunda surge de un área relativamente despoblada o vacía. Si muchedumbre significa las aguas, entonces lo contrario de las aguas, que es la tierra, lo seco, significa un lugar poco poblado. Así que vemos claramente que esta nueva bestia o reino sale de la tierra o un área relativamente despoblada. Ahora, ¿cuándo surge este poder? Históricamente o bíblicamente podemos entender cuándo surge este poder, pero tenemos que entenderlo a la luz de lo que había acontecido con la primera bestia. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 10. Y dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Palabra de Dios. Ahora, recordamos que la primera bestia recibió su autoridad de parte del dragón. Ya estudiamos este tema. La primera bestia, que es la que impone su marca, la marca de la bestia, recibe una autoridad de parte del dragón. Es el sistema papal que a lo largo de toda la historia ha establecido un sistema de oración contrario al sistema que Dios quiere que nosotros hagamos, contrario a la palabra de Dios. Este sistema afirma que tiene autoridad para perdonar pecados y como tal, nosotros sabemos que bíblicamente hablando hace una blasfemia, habla una blasfemia. Sabemos también que este poder controla el mundo conocido, el mundo occidental, desde el año 538 hasta el año 1798. En ese periodo pasan unos 1260 años que están profetizados en la Biblia con los 42 meses. Así que vemos claramente que la Biblia es exacta en la forma como muestra el cumplimiento de la profecía. Sabemos también, ayer lo estudiamos, que el general Berthier fue un general francés enviado por Napoleón y tomó cautivo al Papa en Roma, lo desterró y el Papa murió en el exilio, murió en el destierro. Así que quiere decir que eso que leímos ahorita, que dice el que lleva en cautividad, se lleva en cautividad también, aquí vemos que claramente se está estableciendo, se está cumpliendo. Ahora hay tres preguntas que surgen en relación a esto. ¿Cómo surge este poder? Vamos a ver cómo es que surge este nuevo poder que viene de la tierra. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Saben? Aquí vemos algunas referencias históricas de libros de historia donde nos hablan del surgimiento de América como una nación. Y miren lo interesante que menciona acá. El Nuevo Mundo comparado
con el antiguo de Townsend, página 635, dice, el misterio de su salida, y esto lo dice en relación a América, al país donde estamos todos nosotros en este momento. Dice, el misterio de su salida de la nada, como una silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Daniel y Apocalipsis, de acuerdo a Urias Smith, página 578, dice, surgía en medio del silencio de la tierra, añadiendo diariamente a su poder y fortaleza. Así que es un poder que, a pesar de ser más nuevo que todos los poderes de Europa, que todos los imperios de Europa y de Asia, es un poder que surgió con tal fuerza que hoy en día es el imperio mundial. No hay ningún otro imperio que se le compare a la autoridad que tiene América como gran nación. Ahora, antiguamente las coronas indicaban autoridad. Las coronas que tenían las bestias, las diademas que tenían las bestias, en algunas otras ocasiones indican autoridad, indica poder. Pero en este caso, esta bestia es diferente. Esta bestia no tiene corona, solamente tiene dos cuernos, lo que indica en cierto sentido una libertad, porque es un país que se fundamenta en base a la libertad y no en base a lo que diga el monarca, el emperador, el papa o nadie. Es un país libre, literalmente. Y las señales o la simbología lo está ilustrando de esa manera. Nosotros vemos claramente en la señal icónica de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad en New York, un regalo hecho por los franceses, básicamente fundamentada en el principio de la libertad religiosa. Cada quien que decida creer lo que quiera creer es libre de conciencia. Y esta Estatua de la Libertad ha sido el símbolo de esta nación, del progreso de esta nación a lo largo de tanto tiempo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros vemos que una nación habla a través de sus decisiones políticas gubernamentales. Ahora, ustedes reconocen este lugar acá, ¿verdad? Ustedes reconocen este que se llama el Congreso. ¿Ustedes saben en cuántos partidos está distribuido el Congreso de los Estados Unidos? Dos, correcto. Republicano y demócrata. Y ahí vemos claramente los dos cuernos de esta bestia. Son dos ideologías, dos sistemas que intentan hablar como cordero porque cada uno parece que tiene una verdad, parece que tiene algo que adoptó de otras ideologías, de otros dominios, de otros reinos en otro momento y las trata de adoptar, de aplicar en este país. Así que vemos que aquí claramente está describiéndose el tipo de nación o el tipo de gobierno que iba a existir en esta nación. La palabra de Dios siempre tiene la razón y esto lo dijo 2000 años atrás y aún hoy en día tiene validez. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Qué interesante, ¿no? Porque la mayoría de las veces venía una bestia y cuando caía esta bestia venía la otra. Y venía otra y caía, y así, era como una sucesión. Pero en este caso, esta es la primera ocasión en que una bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que están las dos bestias y la bestia primera, que es la que sale del agua, que ejerció un tipo de autoridad opresora, esa misma autoridad va a ser ejercida por la segunda bestia, pero en este caso particular, en presencia de la primera bestia. Quiere decir que esta bestia no va a morir, sino que simplemente esta bestia se le va a agregar y le va a dar poder a la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que, ¿qué es lo que hace esta segunda bestia? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¡Wow! Quiere decir que este reino, que este dominio, que viene de la tierra, de un lugar no poblado, que crece con poder, que parece que es un cordero, pero habla como dragón, que tiene dos cuernos, eventualmente va a venir y le va a dar entonces el poder y la autoridad. Y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y miren las características que da la primera bestia para que no haya confusión. Dice, cuya herida mortal fue sanada. Dice que hay una cabeza que tiene herida de muerte, pero eventualmente sana. Así que la segunda bestia hace que el mundo adore a la primera bestia. ¿Saben? De la misma manera que la primera bestia en algún momento mezcló la autoridad civil, el Estado y la iglesia para imponer su ideología religiosa a todo el mundo conocido, de esa misma manera, ese mismo poder que ejerció la primera bestia, es el mismo poder que va a ejercer la segunda bestia a nivel mundial. Se va a mezclar la iglesia y el Estado y va a imponer un sistema de adoración a la primera
bestia. Esto está dicho en la palabra de Dios. Esto no es imaginación de nosotros. La palabra de Dios lo dice así. Apocalipsis 13, 11, 14 dice, también Él hace grandes señales. Wow. Quiere decir que esta bestia está haciendo grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Wow, qué tipo de señales. Quiere decir que todos los hombres ven y nadie puede evitar que acontezca lo que hace. Nadie puede evitar que ellos hagan lo que quieren hacer, porque es un poder que es demasiado grande. Es un poder que hace grandes señales. Ahora, la presencia de Dios, si nos vamos al tema simbólico, al punto de vista simbólico, la presencia de Dios se manifestó a través del fuego. Quiere decir que esas señales que está haciendo en presencia de la otra bestia, que hace caer inclusive fuego del cielo a la tierra, entre otras cosas, hace referencia también a la manifestación o una falsificación de la manifestación de Dios en la tierra. ¿Saben? El poder que está haciendo eso en este momento es Estados Unidos de América. Estados Unidos de América no solamente a través de su poder militar, sino también de su principio de libertad religiosa en la cual se está fundamentando, está implementando grandes maravillas y está buscando alianzas que a corto o a largo plazo van a terminar en la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Saben? Estados Unidos, para que esto acontezca, es necesario que pasen ciertas condiciones. Es necesario que Estados Unidos vea una situación social desatada, descontrolable, una situación económica catastrófica, una situación política difícil de resolver. ¿Y no es eso lo que estamos viendo hoy en día? ¿No es eso lo que estamos viendo, cómo la gran nación está sucumbiendo bajo los clamores de aquellos que luchan contra el racismo, bajo los clamores de aquellos que luchan contra los derechos de igualdad de la comunidad LGBTQB, entre otros, contra los clamores de aquellos que exigen igualdad de derechos en el feminismo, contra los clamores de aquellos que exigen una economía fluida, pero al mismo tiempo la gasolina está afectándose por un lado, existe una criptomoneda que está afectando la economía global, existen situaciones que están haciendo caer la bolsa de valores en Nueva York, entre otros. Cada parte de Estados Unidos, de alguna u otra manera, se está viendo afectada por la realidad. Otros quieren que la policía no exista más, otros quieren que se detenga el racismo. El mundo está conmocionado, Estados Unidos está conmocionado y esto está claramente indicando que prontamente Estados Unidos va a buscar una ayuda como para darle el poder y la autoridad a esta primera bestia. Mandando a los moradores, miren lo que dice acá, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. ¡Wow! Vamos a ver en qué consiste esto de la imagen. Aquí vemos la primera bestia, vemos que tiene las características de la primera bestia y vemos un reflejo en el agua de esa primera bestia. Una imagen es a semejanza de. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta segunda bestia va a crear una imagen y una semejanza de la primera bestia. Ahora, ¿en qué sentido va a ser la semejanza o la imagen de la primera bestia? Bueno, aquí está claramente. En la antigüedad, Constantino, que era un emperador, él no era un papa, no era un pontífice, era un emperador romano, él instituyó el día de adoración como para los cristianos como el domingo y lo impuso a todo el imperio. Cualquier persona que no lo siguiera eventualmente era perseguido o castigado. De la misma manera, hoy en día, estas políticas religiosas van a unir a la iglesia y al Estado y la van a convertir en un solo poder mixto, un solo poder híbrido donde el Estado y la iglesia están unidos en este sentido. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia misma en el libro de Apocalipsis, qué sucesos rodean a esta unión. Porque estamos hablando de Babilonia. Babilonia significa confusión, tiene que ver con estas bestias. En el capítulo 18 nos describe un poco mejor en qué consiste este tema de confusión. En primer lugar, sus pecados han llegado hasta el cielo. Babilonia es una ciudad o Estados Unidos o la sociedad en la que está viviendo esta última bestia es una ciudad donde hay mucho pecado, hay mucha maldad, mucha perversión y sus pecados han llegado hasta el cielo, a los oídos de Dios. Segundo, ella ha vivido en deleite. Está hablando de Babilonia y obviamente esta es como una representación de la bestia también. Ha vivido en deleites, de acuerdo a Apocalipsis 18:7. Ella experimenta desastres naturales, de acuerdo a Apocalipsis 18:8. Los juicios de Dios empiezan a caer sobre la tierra, Apocalipsis 18:10. Sus riquezas son consumidas. Así que vemos que está en su momento, en su clímax, en su auge, está viviendo los pasajes, está viviendo todo. Y eventualmente viene
los juicios de Dios. Vienen las dificultades, vienen el consumo de las riquezas, entre otras cosas. La decadencia espiritual, los desastres naturales. Yo no sé si ustedes, en vez de mencionarle esto, les voy a dar ejemplos para que ustedes se den cuenta. La decadencia espiritual, hoy en día se está hablando de una sociedad post-cristiana. ¿Qué quiere decir? Que ya antes era postmoderno, era una sociedad cristiana, pero ahora es post-cristiana, que la gente inclusive está creciendo y naciendo sin haber escuchado nunca de Cristo o de Dios. Es una sociedad post-cristiana, es una decadencia espiritual. Los desastres naturales, vemos por un lado terremotos, por otro lado tornados, por otros lados como en California los incendios, los huracanes en las costas del país, las costas del sur, caos social, protesta de Black Lives Matter, protestas por racismo, protestas por temas de política, protestas por temas económicos. Siempre hay protestas por todo, caos social. Las dificultades económicas, la economía se está cayendo a pedazos, es necesario dar ayuda económica por el tema del coronavirus, entre otras cosas, y todo eso indica que realmente hay una crisis en este país. Y todo esto conduce a la unión de la Iglesia y del Estado. ¿Saben qué? De acuerdo a las perspectivas del Estado, cuando hay una situación excepcional de emergencia, algunas garantías se ven eliminadas o violadas, por así decirlo. Nosotros lo vemos claramente con el tema del coronavirus, donde el derecho a la libre expresión de la religión, de las reuniones y todo eso se vio coartado por algunos mandatos estatales que impedían reunirse. Ahora, yo no estoy diciendo una declaración política en este momento, simplemente estoy utilizando esto como un ejemplo para afirmar que eventualmente en el tiempo del fin, en nombre de la emergencia, en nombre de la urgencia o en nombre del bien común, van a ejercerse ciertas normas que van a eliminar nuestra libertad de culto, nuestra libertad de conciencia, y vamos a tener que todos buscar de estar dispuestos a morir por Cristo o estar dispuestos a vivir sin Cristo. Cada quien va a tener su decisión al final. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora, Apocalipsis 16 nos habla un poco en relación a cómo hace estos engaños, cómo realiza estos engaños. Apocalipsis 16, 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Así que estos demonios van a los reyes de la tierra. Hay muchas autoridades hoy en día que inocentemente van a ver esas señales, van a ver esos milagros, van a ver esas manifestaciones y eventualmente van a decir, esto es Dios, vamos a unirnos a la causa. Y en ese momento se produce el gran engaño y tristemente se van a encontrar cara a cara, enfrentados contra el Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver entonces cómo podemos distinguir la diferencia entre el verdadero y falso reavivamiento. Porque si estos espíritus de demonios generan un falso reavivamiento, hacen grandes señales que inclusive engañan a los reyes de la tierra, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre ese reavivamiento y el reavivamiento que Dios tiene para nosotros? Porque Dios también promete que va a haber una lluvia tardía, un reavivamiento espiritual muy fuerte. ¿Cómo podemos distinguir entre lo que Dios tiene para nosotros y lo que el enemigo está preparando? La palabra del Señor tiene la respuesta. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la clave entonces? Todos manifiestan creer en Dios, pero la clave es, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que el que obedece, el que hace lo que Dios ha mandado, esa persona es la persona que tiene el privilegio de entrar en la tierra prometida y que está del lado de Dios. Hay muchos hoy en día que dicen Señor, Señor, pero cuando les toca hacer, no lo hacen. Y ese es el problema hoy en día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Wow, quiere decir que va a haber un grupo de personas que va a profetizar en el nombre del Señor y aún así no van a ser salvos. Wow. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, wow. ¿Quiere decir que aún echaron demonios e hicieron milagros? ¿No serán estas las señales de los espíritus de demonios que hacen frente de los reyes de la tierra y engañan a muchos? Evidentemente sí. En Mateo 7, 21 al 23 Jesús está diciendo que va a haber muchos que van a hacer todo eso en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de Jesús es, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Milagros, profecía, sanaciones y grandes señales en el nombre de Jesús, y eso se le llama maldad. Cristo Jesús llama maldad a esas personas que claman Señor, Señor, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que la clave para definir o determinar el verdadero reavivamiento del falso reavivamiento tiene que ver con la disposición de obedecer a la palabra de Dios. Tiene que ver con cuán dispuesto estás tú a seguir los principios bíblicos y no dejarte llevar por lo que digan los líderes religiosos de cualquier religión por alguna evidencia humana, visual que puedan manifestar. La evidencia de este reavivamiento es una vida de obediencia. Recuerden lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Saben? La ley y el testimonio, la ley son los primeros 5 libros de la Biblia, se llama la ley de Moisés, la Torá. Y el testimonio hace referencia al espíritu de profecía de acuerdo a Apocalipsis 19:10. Así que todos los profetas que siguen después de la Torá, después de la ley, inclusive los libros históricos, los profetas, los poéticos, todo eso hace referencia a la ley y al testimonio. Y ese principio hoy en día aplica también al Nuevo Testamento. La ley y el testimonio, si no hablan conforme a la palabra del Señor, entonces no les ha amanecido. ¿Saben? En una noche oscura es necesaria la luz. En el mundo de oscuridad que estamos viviendo cada uno de nosotros, solamente la luz de Cristo, solamente la luz de su palabra nos puede guiar en este mundo tormentoso. ¿Qué medio utilizó Satanás en los días de la antigua Roma para unir al paganismo y al cristianismo? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el medio que utilizó en aquella época? Claramente, el imperio romano pagano tenían sus diferencias con los cristianos, pero hay un venerable día, que se llama el venerable día del sol. ¿Por qué? Porque los paganos adoraban en el día del sol al sol y los cristianos adoraban a Dios. Entonces dijeron, bueno, para solucionar esta situación, adoramos a Dios en el día del sol y se resuelve el problema. De esa manera, el paganismo y el cristianismo se dieron la mano. Y de esa misma manera, en el tiempo del fin, el enemigo va a intentar engañar al mundo, dando la mano a la autoridad del enemigo con el cristianismo. Y juntos va a aparecer un cristianismo sincretizado que esté en contra de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. En el libro Las dos Babilonias, en la página 105 de Alexander Hislop, dice, para conciliar a los paganos con el cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para lograr la combinación de las festividades cristianas y paganas. ¡Wow! Y así conseguir que el paganismo y el cristianismo, hasta ahora hundidos en la idolatría, se dieran la mano. Aquí está. Aquí está una imagen de lo que puede pasar en el tiempo del fin de acuerdo a lo que está en la Biblia. Hay una bestia que tiene un poder religioso a nivel mundial y hay una bestia que ejerce su dominio y autoridad a los ojos de toda la tierra. Y esta bestia asume el control y el poder de la primera bestia y en los ojos, en la presencia de la primera bestia, le da el poder y le dice a todos los habitantes de la tierra que adoren a la primera bestia y a su imagen. Tristemente, cada una de las personas va a tener que decidir y si no conocen este mensaje, va a ser diferente. Tú me puedes decir, esto no va a pasar, eso no existe, eso no es cierto. Mira, hace algunos años en Estados Unidos hubo una crisis de gasolina. No hubo gasolina. Inclusive, en estos días estamos pasando algo parecido por un hackeo que tuvo el sistema de gasolinas acá en Estados Unidos. ¿Y saben qué aconteció en ese momento? La crisis en Estados Unidos fue tal que hubo una declaración que está grabada en esta declaración de cristiandad hoy de mayo 7 de 1976 que dice, todos los negocios, incluyendo gasolineras y restaurantes, deben cerrar los domingos por el poder de decreto legislativo a través de los funcionarios debidamente elegidos por el pueblo. Quiere decir que esto es un ejemplo pequeño por un tema de gasolina que se decretó. ¿Saben? El presidente Trump, cuando el huracán Harvey declaró un domingo justamente como un día de oración nacional. ¡Wow! Interesante. ¿Por qué se elige el domingo y no el martes, el miércoles, jueves? ¿Por qué el domingo? Nosotros claramente vemos que allí hay una agenda. Hay una bestia que eventualmente va a darle el poder a la primera bestia. Y recordamos que la marca de autoridad de la primera bestia es el domingo. De la misma manera que el sello de Dios es el sábado, el séptimo día de descanso. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Ahí vemos claramente el cumplimiento de la profecía. Pero eventualmente va a venir un cumplimiento más completo y profundo donde cada uno de nosotros tendrá que elegir. ¿Saben?
A esta bestia de la tierra se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow, esta primera bestia, si vamos a ver entonces, le da aliento a la imagen de la bestia. Y cuando le da aliento hace una referencia como que le da vida. En cierto sentido está utilizando la misma imagen que utiliza la creación cuando Dios le da el aliento de vida al hombre y el hombre es un ser viviente. Parece que el hombre estaba inerte y eventualmente recibe el aliento que le da la vida. De la misma manera, esta bestia que sale de la tierra le infunde aliento a la imagen de la bestia para que esta imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow, cuando esta imagen de la bestia revive, eventualmente comienza a atacar a todos el que no adora a esa imagen. ¿Saben? El mundo cada vez está entrando a una situación más difícil, más crítica. El mundo, y nosotros lo sabemos, inclusive el presidente Biden estos días asumió un compromiso a nivel mundial que dice que va a recortar para el 2030 la mitad de toda la emisión de CO2 que produce Estados Unidos. ¡Wow! La preocupación que existe por el tema del calentamiento global, entre otras preocupaciones, nos indican que el mundo está llegando a un momento, a un clímax, donde cada una de nuestras decisiones, de nuestros destinos, se van a definir de acuerdo a nuestra decisión. En esta carta encíclica del Padre Francisco acerca del cuidado de nuestro hogar común, en junio 18 del 2015, dijo lo siguiente: el domingo, como el sábado judío, debería ser un día para sanar nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con otros y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyos primeros frutos son la humanidad resucitada del Señor, la promesa de la transfiguración final de toda realidad creada. ¡Wow! Él entiende claramente que el día santo de los judíos, el sábado, era el sábado, obviamente, pero dice que el domingo es el primer día de la nueva creación. Ellos instituyeron ese día como el día de descanso, el día de reposo para la humanidad. Ellos admiten que ese es el día que establece la autoridad de la Iglesia Apostólica Romana sobre el resto de la tierra. ¿Estamos nosotros del lado de Dios o estamos nosotros de parte de los enemigos de Dios? También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. De esta forma, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y la festividad. Mis hermanos, amigos, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios está pidiendo de ti y de mí es un corazón sincero, humillado, dispuesto a arrepentirnos, dispuesto a someternos a la voluntad de Dios y no a lo que el mundo pueda tener. El reavivamiento empieza en nuestro corazón. El reavivamiento empieza en nuestras vidas, en nuestro interior. Hay dos reavivamientos, recuerden eso. El mundo, el enemigo de Dios, establece un reavivamiento y Dios establece otro reavivamiento diferente. Hubo dos cristianos en la edad medieval, en ese periodo de 1260 años de persecución, que estaban pasando por una crisis bien compleja. Estaban metidos en la cárcel y sabían que eventualmente ellos iban a ser llevados a la hoguera, al fuego. Uno de ellos era el primero que le tocaba. Pero ellos estaban dudosos, no sabían si iban a poder aguantar ser fieles a Dios aún en medio de la prueba. Así que el que le tocaba primero dijo: yo voy a ir primero. Y el otro le dice: bueno, si tú vas a ir primero, entonces hazme una señal cuando estés allí. Hazme una señal para ver si realmente Dios te va a ayudar o Dios nos va a ayudar a aguantar la prueba o si vamos a quedar a merced del fuego. Hazme una señal para entender que realmente esto se puede soportar y se puede ser fiel y no que vayamos a fallar. Por favor, hazme una señal. Así que definieron una señal que así iban a hacer. Y en ese momento se llevaron al amigo rumbo a la hoguera. En ese momento lo pusieron en un lugar público y su amigo cristiano estaba allí observando la escena. Eventualmente encendieron fuego y las llamas comenzaron a subir y a subir y a subir. El cristiano que estaba viendo desde afuera no quitaba la vista viendo a ver si había alguna señal que le hiciera a su amigo, que le indicara que Jesús estaba allí con él. Eventualmente, en medio de las llamas, eventualmente en medio de la hoguera, a punto de sucumbir ya en las llamas de la muerte, su amigo cristiano levanta su mirada al cielo y en ese momento su amigo cristiano recuerda
la señal y se alegró de que Dios estaba allí con ellos en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia, porque vamos a tener que necesitar paciencia para afrontar todas estas pruebas, pero Dios nos va a dar la victoria. Cristo Jesús está esperando porque tú tomes la decisión. Cristo Jesús nos reveló esto no para que nosotros lo supiéramos simplemente, sino que para que entendamos que estamos viviendo en un momento donde cada decisión es importante porque tiene unas consecuencias eternas. Que Dios sea el que nos ayude a tomar la decisión correcta. Que Dios nos ayude a vivir conforme a lo que Él quiere, recordando que el tiempo es corto y que el día de salvación es hoy. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque en tu amor nos permites estar acá reunidos para adorarte y glorificarte. Quiero en este momento pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestros corazones, pueda guiar nuestras mentes, nuestro intelecto, Señor. Tú has revelado en tu palabra que estos reinos, estas bestias son reinos que están en el control en este momento, Señor. Están en el control dominando todo el mundo en este momento. Pero yo te pido, por favor, Padre, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser fieles a ti, que nos ayudes a confiar en tu palabra, a confiar en tu criterio, y a saber que lo que tú quieres para nosotros siempre es mejor de lo que nosotros podemos pedir para nosotros. Señor, que nos mantengamos firmes. Si hay un poder que quiere imponer un sistema de adoración falso contrario a ti, ayúdanos a mantenernos del lado de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que las promesas de Dios son para nosotros, las promesas de Dios son para sus hijos, y que esta revelación de esperanza que hemos recibido hoy sea algo que lo mantengas en tu mente y tu corazón todo el tiempo. Cuando se comiencen a desempolvar o desenvolver todos estos eventos, nosotros podamos tener la seguridad de que Dios está al control de nuestra vida. Un abrazo, que Dios te bendiga y esperamos que sigas disfrutando de estas grandes lecciones del libro de Apocalipsis.